Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mira, sin lugar a dudas fue una negociación muy compleja porque cubre todos los sectores de la economía mexicana y de la economía norteamericana, y tú sabes que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, entonces estaba muchísimo en juego. Lo que obtuvimos de una negociación que empezó de una manera muy difícil porque Estados Unidos amenazaba con salirse en todo momento del tratado, sentía que había habido un daño económico causado a su economía y quería cambiar radicalmente el tratado. Y de donde empezamos la negociación y donde acabamos, podemos decir que avanzamos de manera muy importante y logramos concretar un tratado que mantiene el libre comercio, que construye sobre 25 años de libre comercio del TLCAN, pero que además lo moderniza con 12 nuevos capítulos que introducen disciplinas que son fundamentales para la economía global hoy en día, como comercio digital, y que no existían cuando el TLCAN fue negociado originalmente. Entonces, muchos de estos capítulos nuevos que se introducen ayudan, por ejemplo, a tratar de internacionalizar las pymes y que aprovechen no solo el TEMEC, sino la red de 12 tratados con 46 países que tiene México. Y se fortalecen disciplinas, por ejemplo, en propiedad intelectual, y se facilitan los mecanismos de procedimientos aduaneros y facilitación comercial. Entonces, todo esto va a ser en beneficio de la competitividad de México. ¿Hubo riesgo de que en algún momento se cancelaran las pláticas, la negociación? Yo recuerdo que hubo momentos difíciles, pero tú los viviste. Sí, mira, definitivamente todo lo que fue la antesala de la entrada en vigor del tratado, hay que recordar que en el momento en que el presidente Trump llegó al poder, su primer acto de gobierno fue salirse del TPP, que era una negociación que no estaba ya en vigor ese tratado, entonces para él fue relativamente fácil salirse. No era el caso con el TLCAN, donde tenía mucho que perder Estados Unidos si se salía unilateralmente, pero las amenazas estuvieron ahí en todo momento. Se combinó con las amenazas de que México, como parte de la negociación del TEMEC, tenía que pagar por el muro fronterizo, lo cual por supuesto rechazamos, y la presión creció en diferentes momentos de la negociación. Yo recuerdo a mediados de abril del 2018 un momento de rompimiento en el que la amenaza de Estados Unidos estaba ya sobre la mesa, una orden ejecutiva del presidente Trump para salirse del tratado, y fueron sus principales asesores comerciales, económicos y del sector agropecuario que lo convencieron de no hacerlo por el daño que esto causaría a la economía norteamericana. Y afortunadamente no fue así, no se salió a Estados Unidos, y al final de cuentas logramos una negociación balanceada que beneficia a los tres países. Ese es un punto. ¿Fue negociación verdaderamente balanceada o finalmente México y Canadá hubieron de ceder a los deseos del presidente Donald Trump, quien guarda, por supuesto, todos los días en su conciencia el tema de la reelección? Es un tema que tiene que ver con lo que trató de imponer Estados Unidos y al final se salió con la suya. Mira, en toda negociación tienes que dar concesiones. Si obtienes el 100% de lo que buscas, eso quiere decir que no fue una negociación. Y si vemos los temas sobre los que se concentraba Estados Unidos al inicio de la negociación, que era imponer comercio administrado, cupos, restricciones a las exportaciones de México en sus principales sectores de exportación, como automotriz, textil, agropecuario, la eliminación que buscaban de los mecanismos de solución de controversias, nada de eso permanece en el TEMEC. Todo eso se logró quitar de la mesa, mantener el libre comercio, fortalecer los mecanismos de solución de controversias. Entonces yo te diría que hubo concesiones, por ejemplo, en el sector automotriz se tuvo que hacer más estricta la regla de origen, porque esa era la obsesión, digamos, en todo momento del gobierno de Estados Unidos, pero logramos evitar que los costos y los requisitos fueran demasiado onerosos y no fueran a causar una desinversión en el sector automotriz. Y a cambio de eso tuvimos concesiones importantes, por ejemplo, la garantía de que Estados Unidos no nos puede imponer medidas de seguridad nacional en el sector automotriz. Lo puede hacer al resto del mundo, pero México y Canadá quedan excluidos. Entonces, al final de cuentas, yo creo que es una negociación que le convino a México. Es por eso que podemos declarar que es un mejor tratado que el que teníamos anteriormente. Obviamente, en ciertas áreas se cedió. Hay disposiciones más estrictas en materia de la defensa de los derechos de los trabajadores, en el sector de la protección y conservación del medio ambiente, pero eso también refleja la evolución que ha tenido México en los últimos 25 años y, por ejemplo, la reforma laboral que hicimos hace unos años e inclusive el año pasado. Entonces, yo creo que en ese sentido sí es una negociación balanceada que va a brindar grandes oportunidades para México, pero las tenemos que saber aprovechar. Es decir, la liberalización comercial tiene que ir de la mano con políticas públicas domésticas en México que sean congruentes con los compromisos del TEMEC y que generen un ambiente propicio para los negocios y para la atracción de inversión.
Finalmente te pregunto, Kenneth Smith Ramos, yo te pregunto, ¿de quién es el mérito? Porque el gobierno de la Cuarta Transformación, por supuesto, está hablando, que encabeza López Obrador, está hablando de que ellos influyeron muchísimo a lo largo de la negociación también. Hay la impresión para muchos de que finalmente llegó el gobierno de la Cuarta Transformación a ponerle la cereza al pastel que ustedes habían estado cocinando durante tanto tiempo. Es decir, hay mérito del esfuerzo que se hizo el régimen pasado para que concluyera con este régimen. ¿Es así o andamos mal? Mira, yo creo que hay que ver la negociación y la aprobación y eventual entrada en vigor del TEMEC como un logro transeccional, un logro de una administración que inició en el sexenio pasado la negociación y la llevó casi hasta el final, pero que incorporó al equipo de transición en la recta final de la negociación para que fuera un esfuerzo conjunto y hombro con hombro negociamos ante la administración Trump, y después le correspondió a la administración del presidente López Obrador negociar el protocolo modificatorio y obtener su aprobación en el Senado. Y justamente porque se tomó la decisión de que participara el equipo de transición en el 2018 a partir de julio en la negociación, la administración López Obrador tuvo la credibilidad y legitimidad de poder llevar este instrumento comercial a un Senado con una mayoría del partido Morena y obtener un resultado avasallador de 107 votos a favor y 1 en contra a favor de la ratificación del TEMEC. Entonces yo creo que es un trabajo en conjunto, por supuesto bajo el liderazgo del secretario Guajardo en la administración anterior, llevamos la gran parte de la negociación hasta los momentos finales, se incorporó el equipo de transición, a partir de ahí cambiamos la estafeta una vez que acabó la administración anterior y le correspondió a esta administración hoy en día en México el último tramo del proceso, pero al final de cuentas yo creo que es un éxito para todo México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.